Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de muchísima utilidad y me ayuda a seguir subiendo material a través de este medio. Hoy vamos a hablar acerca de lo que sería la interpretación del hemograma en el contexto de un paciente que está sufriendo anemia o un síndrome anémico. Para ello vamos a tener que seguir algunos determinados pasos, como hacer por ejemplo la confirmación de la presencia de la anemia, es decir, si tenemos un paciente que se encuentra pálido, aquí arriba les dejo un enlace sobre cómo evaluar un paciente con palidez. Si encontramos este tipo de pacientes, lo que debemos hacer es confirmar la presencia de la anemia o descartarla mediante un laboratorio de sangre. Recordemos que la disminución de los glóbulos rojos, la disminución de la concentración de hemoglobina o la disminución del hematocrito nos estaría dando la presencia de un cuadro anémico. A su vez también debemos evaluar, una vez confirmada la presencia de la anemia, si esta enfermedad está produciendo un impacto a nivel de la salud del paciente. Básicamente, lo que vamos a realizar es tratar de ver si la frecuencia cardíaca o la presión arterial se encuentran alteradas en el contexto de un paciente con un síndrome anémico. A su vez también, una vez establecido la presencia de la anemia, debemos intentar determinar la causa, es decir, la etiología que está produciendo este cuadro anémico para poder aplicar un tratamiento adecuado. Fíjense que son 4 pasos básicos que nos ayudan a determinar, a establecer y a poder tratar el paciente con anemia. ¿Cuáles son los estudios complementarios que más frecuentemente vamos a encontrar solamente solicitando o simplemente solicitando un hemograma? Bueno, hay algunos análisis generales que forman parte del mismo. También vamos a contar con un examen morfológico o con un frotis de sangre periférica y a su vez también algunos estudios especiales orientados a lo que sería la evaluación de la anemia. Pero inicialmente vamos a hablar acerca de los análisis generales que podemos encontrar en un hemograma común y corriente. Inicialmente lo que vamos a determinar es la presencia del volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, que son dos de los estudios que básicamente nos va a brindar una información valiosísima a la hora de determinar la presencia de la anemia y de establecer las características de esa anemia. Básicamente, ¿por qué? Porque el volumen corpuscular medio nos estaría dando lo que sería la morfología en cuanto, digamos, al tamaño del glóbulo rojo y si nos encontramos con un glóbulo rojo pequeño, estaríamos en presencia de una anemia microcítica. Si el tamaño está conservado, nos encontramos frente a una anemia normocítica y si se encuentra aumentado, nos encontramos frente a una anemia macrocítica. Pero la hemoglobina corpuscular media nos va a indicar la concentración de hemoglobina que presenta ese glóbulo rojo y si la concentración se encuentra disminuida, nos va a ayudar a determinar que nos encontramos frente a una anemia hipocrómica, normocrómica o hipercrómica. Muchas veces se pueden combinar, por ejemplo, una anemia normocítica hipocrómica o una normocítica hipercrómica o una microcítica hipocrómica o hipercrómica. Básicamente, con solo solicitar un hemograma estableciendo el diagnóstico de anemia, podemos establecer o clasificar una determinada anemia o síndrome anémico. Dentro de los estudios generales también vamos a poder establecer la amplitud de distribución del tamaño de los eritrocitos, que básicamente expresa la presencia de anisocitosis, es decir, si encontramos que esta amplitud se encuentra alterada, la información que nos va a estar brindando es que existen diferentes glóbulos rojos con diferentes características o tamaño en una misma muestra de sangre, con lo cual algo no estaría funcionando del todo bien. Un análisis especial que me gustaría detallar es el porcentaje de reticulocitos, que frente a una anemia nos permite establecer si esta anemia, o mejor dicho, si la médula ósea tiene una capacidad de regeneración aumentada o disminuida. Es decir, si el conteo de reticulocitos se encuentra aumentado, quiere decir que la médula ósea está respondiendo frente a este cuadro anémico y está produciendo mayor cantidad de formas inmaduras de glóbulos rojos, que son los reticulocitos. En cambio, si hay una disminución, un conteo de los reticulocitos que se encuentra, digamos, por debajo del valor normal, estaríamos en presencia de una anemia arregenerativa, con lo cual nos estaría indicando que la médula ósea, por X motivo, no estaría respondiendo a este cuadro anémico. Para poder continuar con el diagnóstico, vamos a solicitar la ayuda de algunos algoritmos. Si nos encontramos, por ejemplo, frente a la presencia de una anemia microcítica, lo que tenemos que solicitar como estudio especial o estudio complementario es el nivel de hierro circulando en sangre. A su vez también, digamos, podemos encontrarnos con 3 escenarios diferentes: una ferremia baja, una ferremia normal o una ferremia alta.
En el contexto de una ferremia baja, es decir, hierro bajo en sangre, lo que tenemos que complementar es con transferrina y ferritina. La ferritina es una proteína que nos indica el almacenamiento de hierro en la sangre y la transferrina es una proteína que transporta el hierro a través de la sangre. Básicamente, la ferritina y la transferrina tienen diferentes respuestas en diferentes contextos. En este caso, si nos encontramos con una transferrina alta y una ferritina baja, quiere decir que tenemos una anemia de carácter ferropénico. El hierro está circulando por la sangre, pero los depósitos se encuentran disminuidos. En el contexto de una transferrina normal o baja, es decir, hay poco movimiento de hierro, pero la ferritina también está normal y también está baja, nos encontramos frente a una anemia de trastornos crónicos. Quiere decir que es levemente ferropénica, pero digamos está instaurándose de una manera más lenta que una anemia, digamos, por déficit de consumo de hierro. En el contexto de una ferremia normal, que ya de por sí es un cuadro extremadamente raro, debemos complementar con un estudio especial denominado electroforesis de hemoglobina, que básicamente nos permite establecer o cuantificar la presencia de diferentes hemoglobinas circulando a nivel de la sangre. Esto nos ayuda en el diagnóstico de patologías como la talasemia y otras hemoglobinopatías. En el contexto de una ferremia alta, debemos determinar si hay sideroblastos en anillos en la médula ósea, porque en este contexto nos estaría indicando la presencia de una anemia sideroblástica. Cuando hablamos de una anemia normocítica, normocrómica, es decir, no hay una alteración en cuanto a su volumen y a la concentración de hemoglobina, tenemos que establecer, como les mencioné con anterioridad, el recuento de reticulocitos. En el contexto de un conteo de reticulocitos elevados, nos estaría indicando que el organismo está respondiendo frente a un evento agudo, como puede ser el contexto de una hemólisis o un cuadro hemorrágico, ¿sí? Básicamente hay una pérdida rápida de lo que serían los glóbulos rojos y el organismo está respondiendo con el aumento en la fabricación de los mismos, produciendo un aumento de los reticulocitos. Ahora, si nos encontramos con reticulocitos normales o bajos, tenemos que complementar con una ferremia, que en el caso de dar baja, nos estaríamos enfrentando a una situación o una enfermedad de carácter crónico, como una anemia de las enfermedades crónicas, o una ferropenia temprana. Es decir, que puede, digamos, dividirse lo que sería la ferropenia en una ferropenia temprana o una ferropenia tardía. En este caso, con una anemia normocítica o normocrómica y reticulocitos normales o bajos, podríamos estar en presencia, en el complemento con una ferremia baja, de una ferropenia temprana. Si la ferremia es normal o alta y no hay una enfermedad general, lo que debemos complementar es con un examen de médula ósea porque evidentemente no está funcionando la fábrica, con lo cual no se están produciendo los glóbulos rojos y es por eso que podemos estar en presencia de una aplasia medular, una mielodesplasia o una mielolisis. Ahora, en el contexto de una enfermedad general con una alteración endocrina, como por ejemplo el hipotiroidismo, una enfermedad hepática, renal o infecciosa, puede tratarse tranquilamente de una anemia de los trastornos crónicos. En el contexto de una anemia macrocítica, lo que tenemos que diferenciar es si estamos en presencia o no de megaloblastos. Los megaloblastos son una forma inmadura de lo que sería el glóbulo rojo, pero también conlleva una malformación por un defecto en la fabricación del mismo. Esto sucede en presencia de vitamina B12 disminuida o ácido fólico disminuido, con lo cual debemos determinar si hay un déficit en la ingesta, existe una anemia perniciosa por X motivo, o es muy frecuente también en pacientes que se encuentran gastroctemizados. Y también, digamos, tenemos deficiencia de folato por mala absorción o en el contexto de alcoholismo crónico. En el caso de no encontrar megaloblastos, entonces tenemos que determinar la cantidad de reticulocitos. Si se encuentran aumentados, podemos encontrarnos con una hemorragia aguda o una hemólisis, como hemos visto en contextos anteriores, y si se encuentran normales, también podemos encontrarnos ante la presencia de trastornos acompañantes crónicos como el hipotiroidismo, el alcoholismo o las hepatopatías. Si bien el frotis de sangre periférica no es el motivo de este video, vamos a hacer un video aparte para, digamos, este tema, me pareció muy interesante establecer cómo se vería un frotis de sangre periférica normal. Como pueden ver, en este caso, podemos ver un glóbulo rojo redondo con un halo bastante marcado y un centro un poco más claro, y así es como se ve básicamente un glóbulo rojo normal. En la imagen podemos ver que existe la presencia de plaquetas y un linfocito que se encuentra acompañando los glóbulos rojos. Pero cuando nosotros nos encontramos con otras alteraciones,
como por ejemplo una alteración genética, podemos ver alteraciones en cuanto a la morfología de lo que serían los glóbulos rojos, como pueden ver una forma elíptica o una forma más oval, con algunos glóbulos rojos con una más marcada, digamos, hipocromía, como puede ser en este caso, o el halo que se encuentra también un poco más marcado. En otro contexto, en el contexto de una hemólisis, se puede ver que existe, digamos, una disminución en cuanto a la concentración de la hemoglobina. Fíjense que el halo que rodea el glóbulo rojo se encuentra más disminuido y el centro se encuentra más claro. Esto, digamos, quiere decir que el glóbulo rojo se encuentra cargado con menos cantidad de hemoglobina, pero en el contexto de una hemólisis, al aparecer formas inmaduras que no han llegado a formarse debidamente, podemos encontrar alteraciones en cuanto a su morfología, algunos eliptocitos, y directamente glóbulos que no tienen una utilidad porque no cumplen su función al no encontrarse en la, digamos, morfología en la cual deberían aparecer, ¿sí? Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta pueden dejarlas en los comentarios y serán respondidas a la brevedad. Muchísimas gracias.